Hola, hola, ¿qué tal, querida familia? Les saluda su hermano y amigo José Núñez en otro lindo e interesante episodio de Simplemente Biblia. Así que hoy imperdible el tema, porque la sociedad en la que vivimos hoy en el mundo es una sociedad que vive con temor, con miedo a no saber el mañana, qué va a pasar con todo este asunto. Así que hoy en Simplemente Biblia estaremos hablando, sin más perder tiempo, cómo vivir o cómo vencer el miedo en nuestra vida. ¿Está bien? Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como siempre, vámonos ahí, desde ya a Génesis, el capítulo 3, porque aquí es donde va a empezar el miedo, familia. Mire lo que va a decir el versículo 6 y 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y le dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Miren aquí algo interesante, familia. Ellos comen del fruto prohibido, ¿sí? Y al comer, la Biblia no registra que sintieron miedo. Sintieron fue vergüenza, porque conocieron que estaban desnudos. Fíjense algo interesante, no tenían miedo. ¿Dónde empieza el miedo, familia? Porque aquí es donde queremos que usted pueda vencer el miedo en tu vida. ¿Está bien? Comen del fruto, sienten vergüenza, no sienten miedo ni nada por el estilo. Y aquí es donde sienten miedo. Dice el versículo 9 y 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Aquí es donde por primera vez en la historia comienza el miedo, familia. Y es triste, es lamentable, porque antes de la desobediencia, Dios lo visitaba. Dios cada sábado y Jesús visitaban a Adán y Eva, visitaban el jardín del Edén para instruirlo. Ángeles iban a su presencia. Y a todas estas nunca hubo miedo. Desobedecen una orden, un mandato de Dios al no comer del árbol. Y cuando viene la presencia de Dios a la vida de Adán y Eva, entonces tienen miedo. Miedo de tener un encuentro personal con Cristo Jesús. ¿Quién imparte eso en la vida del ser humano? Si bien es cierto que los psicólogos, los científicos dicen que el miedo nace en una parte del cerebro que se llama la amígdala. Eso es para la ciencia humana, ¿no, familia? Yo digo que el miedo no está en la amígdala del cerebro. Lo introdujo el diablo en el ser humano, en el Edén, cuando desafió al ser humano a desobedecer a Dios. Porque ese miedo, que dicho de paso, y quiero agregar, que viene de la palabra hebrea yaré, temor, espanto, terror, ¿sí? Y también en el griego viene la palabra phobos, que de ahí viene la palabra fobia, ¿no? La fobia a esto, fobia a las alturas, fobia a esto, a las arañas. El miedo, el terror, lo implantó el diablo en la vida del ser humano. Pero más que el miedo a esto, a aquello, es el miedo a ir a Dios, a tener un encuentro con Dios. Por eso es que Adán y Eva se esconden de la presencia de Dios. ¿Ve? Y a lo largo de las escrituras
siempre vamos a encontrar personajes que tuvieron miedo. Por ejemplo, nótense que en la historia de Mateo 14, el verso del 23 al 31, y no lo vamos a tomar por tiempo, pero es una historia interesante porque Pedro y los apóstoles ven venir a Jesús caminando sobre el mar. Y Pedro se atreve a decirle: Señor, si eres tú, permíteme bajar e ir a ti. Y Jesús le dice: bueno, venga para acá. Y él baja y empieza a caminar hacia Jesús, a tener ese encuentro con Jesús. Y llegó un momento en que cuando ya estaba cerca de él, entonces volteó a los apóstoles, quitó la mirada de Jesús y se empezó a hundir. Y lo interesante no es que se empezó a hundir, es que él siente miedo porque se está hundiendo en el agua. Y yo decía: ¿cuál es el problema? Si Pedro es pescador, o sea, toda la vida se la ha pasado en el mar, y él no tiene miedo, él sabe nadar, sabe flotar, sabe defenderse en el agua. Entonces, ¿por qué sintió miedo? Miedo que a hundirse. El miedo a tener su encuentro con Jesús. Y aquí es donde yo quiero resaltar la diferencia con David. Y cuando digo David, no el rey, sino aquel David pastor de oveja, aquel joven que en sus primeros inicios le da una lección al pueblo de Israel, y es la aplicación para con nosotros hoy, cuando escribió aquel lindo famoso Salmo 23, donde dice el versículo del 1 al 3, vamos a leer: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Ese famoso Salmo 23, que Jehová es mi pastor y nada va a faltar, familia. Pero eso no es lo que quiero resaltar de este salmo, porque yo quiero ir al versículo 4, donde posiblemente David está resaltando su acontecimiento para con Goliat en aquel valle de muerte. Y miren lo que va a decir el Salmo 23, el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Qué lindo salmo poderoso para aplicarlo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque para David bajar por ese valle hacia enfrentarse hacia aquel tipo de más de 3 metros de altura, armado hasta los dientes, era un valle de sombra de muerte para David. ¿Está bien? Pero donde marca la diferencia con Pedro es que él dice: no temeré, no voy a tener miedo, no voy a tener fobia, no voy a estar espantado, aterrorizado por aquel tipo que es más grande que yo, que es experto de armas. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, porque Dios iba a estar con él. Tenía esa convicción, tenía ese sentido de pertenencia, de que tenía a un Dios vivo y verdadero que podía más que él. Y si ustedes estudian la historia en Primera de Samuel, ustedes se darán de cuenta que aunque bajó por ese valle de muerte, salió victorioso, salió vencedor. Así que pudo más su convicción en Dios que sus miedos, que la terrible de lo que todo el pueblo de Israel, todo el ejército de Israel pensaba: este está loco, este va a morir. Y salió vencedor y le dio una lección al pueblo de Israel y nos da una lección a nosotros. Porque también quiero resaltar que dice: tu vara y tu cayado infunden aliento. Para las ovejas, cuando el pastor tenía el cayado, la vara, era sentido de que la oveja estaba tranquila porque le iba a defender de las fieras. Y es ahí donde yo te invito en esta hora a que no tengas miedo, a que puedas vencer el miedo en esta vida
con Cristo Jesús. Que seas tú obrando aquí en tu conciencia, no en la amígdala, no, sino aquí en el lóbulo frontal donde trabaja el Espíritu Santo para vencer ese miedo de venir a Jesús. Vencer el miedo a entregarle tu vida a Jesús a través del bautismo. Porque lo que Dios quiere no solamente es tener un encuentro contigo, sino es darte vida eterna, darte salvación, darte perdón y una vida nueva en Cristo Jesús. Pero tienes que hacer como hizo David. Vencer, no importa, ir hacia adelante. ¿Entiendes? En el nombre de Jesús, porque tú no estás solo. Tú tienes un Dios maravilloso que no conoce la derrota, que no conoce el miedo, que no conoce el fracaso. Pero eres tú el que tienes que tomar la decisión. Y si bien es cierto que en este mundo lleno de pecado, de maldad, se hace casi imposible no tener miedo, pero aún con todo y tus miedos, vamos hacia adelante, vamos a vencerlo en el nombre de Jesús. Porque cuando tú te encuentres con Jesús, el miedo, las dudas, todo, la muerte, todo pasa, ya pierde sentido. Porque tienes un Dios vivo y maravilloso que está a tu lado. Y que cuando venzas el miedo vas a vencer muchas otras cosas. Así que yo te invito en esta hora, en el nombre de Jesús, que no le digas a Dios cuán grande es tu miedo. Más bien dile al miedo cuán grande es tu Dios. Amén. Así que decídete, piérdele el miedo y toma la decisión por Cristo Jesús y entrégale tu vida a Él. Así que Dios te bendiga y nos despedimos, familia. Chao, chao.